Hoy vamos a tener una enseñanza un poquito diferente. Me voy a quitar esto, que no puedo ver así. Bien. Para lo que les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano, porque vamos a ver diversos versículos. ¿Sí estamos listos, José? Bien. Les estamos dando una hoja y en esa hoja está todos los puntos que vamos a ver el día de hoy. Yo sé que la costumbre es, te dan la hoja y luego empiezas a leer. Calma, toro, calma, no leas. Escúchame primero. ¿Sí? Digo yo, mira, veo 2 o 3 todavía. No lean las hojas. Ya. Yo sé que la costumbre es, en las escuelas y en el trabajo, ¿verdad? Todavía siento muy alto el volumen, no se escucha muchísimo. Hoy sí, vamos a bajarle mucho más, mucho. No. Ok, gracias, ya entendí. Bien. Está bien, ponme voz de hombre, quítame lo aguardientoso, lo gangoso, porque es un día difícil. Bien. ¿Mandé? ¿Autotune? No, pues sí. Bueno, decía yo entonces, yo sé que esa es la costumbre, pero uno de los más grandes problemas, no lean las hojas, por favor, no lean las hojas. Allá atrás estoy viéndolos con la vista acá. Miren, la hoja es un refuerzo, es una herramienta ¿de qué? No es la herramienta de enseñanza. ¿Sí quedó claro eso? Bien. Entonces, esa es la razón por la que no nos basamos en la hoja el día de hoy, pero la vamos a utilizar. Okay. Aparte de que para algunos que tenemos problema para leer en el papel, nos quitamos, ponemos los lentes, etcétera, se las van a poner también en la pantalla. ¿Así se ve? Pásame a la primera hoja. Bueno, es solo una hoja. Yo lo veo muy pequeño, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, olvídalo, José. No puede funcionar así. Debieron ponerlo en una diapositiva para que se viera mejor. Quítalo entonces y vamos a trabajar con las hojas y la Biblia. Gracias. Trae usted su Biblia, ábrala por favor en Hebreos capítulo 11, versículo 6. El tema de hoy es nuestra declaración de fe. Así es que hoy quiero tocar 8 puntos. Los voy a tocar muy brevemente para que podamos verlos todos, pero es la base de la doctrina con la que nos movemos, la base de la enseñanza con la que nos movemos en la Iglesia Comunión con Cristo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Bien. Dice así, pero sin fe, ¿qué cosa? No los oí a todos, pero sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué más? Y bien, número 1, ¿no? Vamos a sus hojas. Dice, creemos que hay un solo Dios verdadero que existe eternamente en 3 personas. ¿Sí están conmigo? Gracias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con igual poder y gloria. Este Dios omnipotente, creador de todas las cosas, que sustenta y gobierna todo, creemos en Dios Padre, un espíritu personal, infinito, perfecto en santidad, sabiduría, poder y amor, que Dios mismo se preocupa con piedad de nosotros, lleno de misericordia, que Él oye y responde a las oraciones y que salva del pecado y de la muerte a quienes vienen a Él a través de Jesucristo. Bien. Punto 1, hermanos. Creemos en la existencia de Dios. Mírenme tantito.
No partimos de ninguna base, míreme, porque eso es importante. No partimos de ninguna base, ni bíblica, ni teológica, ni científica, para creer en Dios. Es cierto que en teología tratamos de dar algunos argumentos para tratar de decir por qué creemos que Dios existe. Sin embargo, esta es una cuestión de fe. ¿Una cuestión de qué? Regreso a Hebreos 11:6. Si lo tienes, chécalo conmigo. Pero dice el verso 1, en la segunda frase, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras versiones dirá, crea que existe. ¿Ok? Y, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio, ¿no?, creó Dios los cielos y la tierra. Pero nunca explica, ojo, nunca explica quién es Dios, de dónde viene, absolutamente nada. El primer versículo de toda la Biblia da por sentado que Dios existe. Ahora, esto lo digo porque es una cuestión, insisto, de fe. No hay otra manera de acercarse a Dios. Y la primera frase de este versículo dice, y sin fe. Así es que ahí tienes los dos elementos del por qué estamos sentados aquí. Ahora, Dios se revela a nosotros, es decir, Dios se da a conocer a nosotros. Y es en ese darse a conocer que nosotros sabemos que en la persona de Dios coexisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un versículo en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 7, que dice, nada más escúchame, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Les di las hojas porque puedes anotar ahí la cita que estoy dando, Ya pudiste haber anotado Hebreos 11:6, ahí en esa misma hoja. Y en esa misma hoja, ahí en el primer párrafo, puedes anotar primera de Juan 5:7. Dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Anotaste la cita? No lo que dice la cita, pero la cita la anotaste. ¿Cuál es? Muy bien. Ahora, algunas personas que estudian la Biblia les van a decir, ese versículo no está en los originales. La respuesta más obvia, y se los puedo decir con conocimiento de causa, es que nadie tiene los originales. Todas las traducciones de la Biblia, diferentes versiones, se hacen en base a diversas copias, entre más antiguas, mejor. Pero no se toma una copia, se toman varias copias. Habrá, insisto, quien diga, eso no está entonces en los originales, o tal vez te digan, eso no está en las copias más antiguas. Te voy a dar mi opinión y tómalo como tal. Si el día de hoy está aquí en esta Biblia, una versión que nace en los años 1569, ¿eh? Luego 1602 y así sucesivamente. Si en estas versiones con 5 siglos de historia se encuentra este versículo, yo digo, eso está en la Biblia y se acabó. Y no voy a ponerme a discutir con nadie si sí o si no. Pero, gracias a Dios, no es el único versículo que habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 versículos rápido. Mateo capítulo 28, versículo 19. Anótalo. Mateo 28, 19. Cuando Jesús está ascendiendo al cielo, les dice, bautizándolos en el nombre del Padre. Muy bien. Entonces,
Si alguien dice que Primera de Juan no te preocupes, vas a encontrar en toda la Escritura y sobre todo en el Nuevo Testamento que se llega a hablar del Padre, se llega a hablar del Hijo y se llega a hablar también del Espíritu Santo. Y por último, en ese punto, déjame leerte esto. Esta es la bendición que el mismo apóstol Pablo, ojo, el mismo apóstol Pablo da a la iglesia de Corinto. ¿Por qué es importante? Porque Pablo era un maestro de la ley, era un judío. Maestro de la ley, era un hombre que conocía la Escritura y obviamente conocía de Dios, pero tuvo un encuentro personal con Jesucristo y fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, ve lo que él escribe a la iglesia de Corinto en su segunda carta, capítulo 13, versículo 14. Anótalo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo, 3. Sean con todos ustedes. Amén. Ojo, ¿se acuerdan que hace 8 días les enseñé Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Y que es el texto base de los judíos para decir Dios es uno. Eso lo sabía, eso lo había estudiado y eso lo había enseñado Pablo. Pero ahora Pablo, lleno del Espíritu Santo, escribe estas 3 personas en la bendición. Es decir, un hombre que creía en un solo Dios, aprendió por el Espíritu Santo que en ese Dios existían o coexistían 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo vamos a dejar ahí. Más adelante, en este año, vamos a estar estudiando algunas de estas doctrinas con mucho más profundidad, pero hoy llévate esto. 1, no tratamos de demostrar que Dios existe, creemos que Dios existe y creemos que en Dios existen o coexisten 3 personas. Por eso nos denominamos Trinitarios. ¿Cómo nos denominamos? Si llegas a escuchar por ahí a alguien que dice unitario, unicista o algo por el estilo, no es lo que nosotros creemos, ¿ok? ¿Somos qué? Bien. Punto número 2. Creemos que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y regla infalible para la fe y la vida diaria. Anota segunda de Timoteo, José, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Si alguien lo encuentra antes que José, ayúdenos leyendo. Toda la Escritura. Ahí está. Toda la Escritura es inspirada por Dios y para... Hasta ahí lo vamos a dejar. Ojo, también el apóstol Pedro dice, ¿no?, que tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en estar apegada a ella, ¿no?, como una antorcha que alumbra a nuestros pies o a nuestra vida. Ojo, para nosotros toda la Escritura, 66 libros de la Biblia, son palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Es cierto que como cristianos nos apegamos mucho más a la enseñanza del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento encontraremos tanto la vida de Jesús, sus acciones, enseñanzas, como las enseñanzas de sus discípulos. Pero también sabemos, por eso es importante en su momento estudiarlo, que el Antiguo Testamento está lleno de referencias hacia la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo se revela Dios? ¿Se acuerdan que dije en el párrafo anterior? Dios se revela a nosotros. Por lo menos, no por lo menos, la manera más
tangible, la manera más clara de cómo Dios nos habla está en la Biblia. ¿Ok? ¿Dios nos puede hablar en las circunstancias? Sí. ¿Dios nos puede hablar por sueños, visiones? Sí. ¿Dios nos puede hablar por profecía? Sí. ¿Dios nos puede hablar por, no sé, la creación, ¿verdad? Las cosas de la creación, las leyes en la creación? Sí. Otro día enseñamos eso. Pero la forma más clara, la forma más evidente de lo que Dios quiere decir está en la Biblia. Por eso, como cristianos, les animamos, les procuramos, no sé, enseñar, mover a que conozcan la Biblia. Es un poquito, créanme, a veces difícil, ¿no? Que si no han leído la Biblia, puedan entendernos por qué decimos algunas cosas. Por ejemplo, decía yo la soberanía de Dios. Y bueno, tal vez tú no me entiendas cuando yo digo, es que aún el más mínimo quartz que se mueva en el universo está dentro de la voluntad de Dios. Y si tu cabeza lo quiere razonar, probablemente no lo capta, ¿no? Leía yo en la mañana por lo menos 37 millones de células del cuerpo humano, billones de células del cuerpo humano, tienen ADN. Razón por la cual el que nace hombre se muere hombre, aunque se cambie estéticamente, se quiera cambiar de sexo. No hay manera. Pero si lo quieres meter a la cabeza, tampoco hay manera, ¿eh? Por eso el primer punto es por fe. El que se acerca a Dios crea que Dios que existe, perdón. Y, ojo, es galardonador, es decir, Él bendice, Él da a los que le buscan. ¿Cómo lo buscamos? En la Biblia. En la Biblia. Porque es la manera más segura en la que Dios te está hablando. Pero ojo con esto, regresamos al texto rapidísimo. Fíjate dos palabras que para mí son importantes. Y vamos a ver el verso que sigue también, José. Sale. Primero, aquí se ve en la pantalla, ¿verdad? Bien. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguna parte que no sea inspirada por Dios? Ojo, si lees algo y no lo entiendes, de todos modos es palabra de Dios. Si lees algo y no te gusta, por ejemplo, mucha gente cuando lee que las cortinas del templo tenían tanto de largo y tanto de... La primera vez que yo lo leía, yo decía, pues a mí ni me gusta el rollo de ¿cómo se llama? De decorar, ¿no? No sé nada de cortinas, a mí que me interesa. Ya después alguien me enseñó, mira, en esto se ve Cristo, en esto se ve Cristo, bueno, pues así díganmelo, ¿no? Pero bueno, y peor aún, las cosas que te confrontan también son palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, pero luego viene una palabra preciosa, y útil. ¿Para qué? ¿Cómo trabajamos en la iglesia para que el Espíritu Santo procure y provoque un cambio en tu persona? Con la Biblia enseñamos, redarguimos, corregimos e instruimos. ¿Con qué? A lo mejor dices, ay, cada domingo el pastor quiere leer la Biblia. ¿Por qué un día no saca el Popol Vuh? O el Chilam Balam, ¿no? O los Vedas, que son otros libros sagrados, el Corán, ¿no? Pues no lo saco porque para nosotros la Biblia es útil. Pero el versículo que sigue lo tienes, hijo. Este también me encanta, mira. Y es útil. Lea conmigo todos. A fin. Si esperamos ver un cambio de Dios en tu vida, ¿sabes qué? Si queremos ver una transformación, si queremos ver algo de impacto en tu vida, tenemos que enseñarte, redarguirte, exhortarte, instruirte con la Biblia, la cual es útil para eso,
de manera que seas una persona perfecta y enteramente. Ojo, quiero que centres en esto tu atención. Mucha gente habla de que hay un proceso en mi vida de Dios. ¿Han oído eso? Pregunto, ¿han oído eso, sí o no? Bien. A veces esta frase disfraza que no quieren creerle a Dios. Hay un proceso de Dios en mi vida y con eso pueden tardarse 50 años y seguir consumiendo droga, porque hay un proceso. Pero lo que dice aquí es que el estudio, el ser redarguido, exhortado e instruido con la Biblia, te va a hacer una persona enteramente preparado. ¿A medias? No. ¿Casi preparado? No. ¿En el proceso? No. Enteramente preparado. ¿Para qué? Me regreso al primer versículo. Porque el que se acerca a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si Él lo dice en su palabra y se cree y se toma por fe y se dice esto es lo que Dios quiere. ¿Sí me voy explicando? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Ahora, me acerco a Dios y creo que Él existe y que Él es ¿qué? Dios galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿qué significará que le buscan? ¿Mande? ¿Que quiere estar con Él? Muy bien. ¿Qué significará que le buscan? Esos hombres teólogos que han estudiado conmigo, mujeres teólogas que han estudiado conmigo, que hay comunión, ahora sí me salió bien aguardientosa, perdón, que hay comunión con Él. ¿Quién más? O empiezo a señalar con mi dedo acusador. Que está en intimidad con Él. ¿Qué más? Juan. ¿Quieren conocerlo? Bueno, Paul, ya diles la verdad. Que responden en obediencia al llamado que Él hace o que, perfecto, me parece bien. No solo se trata de decir, yo doblo mis rodillas y oro y así busco a Dios, está bien. Yo adoro al Señor y en mi adoración estoy buscando agradarlo y bendecirlo, está bien. Pero el que le busca, ¿no? El que le busca lo encuentra. Y no es amenaza, no es de que me buscas y me encuentras. Pero yo creo que con Dios si lo buscas lo encuentras. Pero si lo encuentras, la única respuesta que agrada a Dios es, ojo, no ponemos la declaración de fe porque sí. Para nosotros esta es la base de por qué somos cristianos. Párrafo 3, discúlpenme. Creemos en Jesucristo, Hijo único de Dios, concebido por el Espíritu Santo en su nacimiento de una virgen, en su vida sin pecado, milagros y enseñanzas, su muerte expiatoria, su resurrección corporal y su personal y visible regreso a la tierra por sus seguidores. Bien. En ese párrafo anota Juan 1:1. Juan 1:1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Quién me lo podría decir de memoria? Fuerte, Paul, ya te vi. Muy bien. En el principio era el verbo, y esta palabra aquí se refiere a Jesucristo, el Logos, la palabra de Dios hecha carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era perfecto. ¿Vale? En el primer párrafo dijimos, creemos en Dios y en Él coexisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este párrafo estamos diciendo, creemos en Jesucristo. Él es la segunda persona de la divinidad o de la Trinidad, revelado por Dios como el Hijo, el unigénito del Padre. Por eso decimos Hijo único de Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo
de una mujer que es virgen y por lo tanto su vida es sin pecado. Míreme tantito, no está aquí, lo voy a explicar otro día, pero creemos, no, sí está más adelante, ya me acordé, pero creemos que todas las personas, todos, después de Adán y Eva, traemos una naturaleza pecaminosa. ¿Una qué? Ok. Si Jesús hubiera nacido de la relación carnal de un hombre y una mujer, entonces él traería ¿cuál naturaleza? Por eso nuestra declaración de fe dice, desde el principio de la iglesia, creemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, no por un varón, pero fue concebido en el vientre de una mujer virgen, es decir, no hubo cohabitación. Y de esta manera es concebido sin pecado. ¿Sí me voy explicando? Ojo, si Jesús nace con pecado, si Jesús es un hombre como tú y como yo, no puede pagar por tus pecados. No puede morir en tu lugar. Haré una referencia muy rápida, pero en el Antiguo Testamento, para aceptar que se presentara un cordero para el sacrificio, la palabra que define a ese cordero es perfecto, sin defecto. Y si se acuerdan de Jesús, se nos ha enseñado, lo vamos a ver en otro momento, que Él es el cordero que quita Agnus Dei, cordero de Dios, Agnus Dei. Así es que si Jesús hubiera nacido de la concepción varón y mujer, no sirve como el cordero perfecto de Dios. Pregunto, ¿me estoy explicando? Por eso es importante decir, entonces, concebido por el Espíritu Santo en su nacimiento de una virgen, su vida sin pecado, sus milagros, sus enseñanzas. Y por último, en ese párrafo, su muerte expiatoria. Una muerte en el lugar de. ¿En lugar de quién? Oh. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo. Bien. Insisto, luego tendremos ya algunas clases, no sé si, bueno, muy probablemente les vamos a ver algo de doctrina ya más profundo los domingos, después de estudiar al Espíritu Santo. Pero también entre semana vamos a estar dando esos estudios. Si te interesa, vente. Vamos a empezar un estudio mañana a las 8 de la noche, presencial, aquí. Y el jueves un estudio a las 6 de la tarde, presencial, aquí también. ¿Sale? Bien. El siguiente párrafo. Creemos en el Espíritu Santo, quien fue enviado del Padre y del Hijo, y que vino a traer convicción al mundo convicción para que se entienda, convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio, a regenerar, santificar y a dar poder para ser testigo a los creyentes. Creemos que el Espíritu Santo mora en cada creyente de Jesucristo y que Él es el Consolador, Maestro y Guía. Creemos en el ministerio vigente del Espíritu Santo, quien da dones a los creyentes como Él quiere, para la mutua edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Aquí solo puse una cita ahorita y es el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, Juan 15, versículo 26. Juan 15, 26. Anótalo ahí en tu. Quiero decirte que para cada párrafo de estos, no voy a exagerar, pero yo diría mínimo podríamos hablar de 5, 6, 7 versículos que nos puedan apoyar. El caso de hoy es solo que escuches en qué creemos. ¿Cuántos dicen amén? Cada párrafo comienza diciendo creemos. ¿Cuántos dicen amén? Bien, Juan 15, 26, ya lo tenemos. Pero cuando venga el Consolador, se refiere al Espíritu Santo, este es uno de los nombres que el Espíritu Santo recibe en la Biblia. ¿Cuál? Bien.
a quien yo les enviaré. ¿Quién está hablando? Bien, entonces, ¿quién envía al Espíritu Santo? Bien. El Espíritu de verdad, este es otro nombre que se le da al Espíritu Santo, el cual procede del Padre. ¿De quién procede? ¿Quién lo manda? ¿A quién manda? ¿Y de quién procede? ¿Ya vieron que ahí está la Trinidad? Pregunto, ¿ya vieron que ahí está la Trinidad? Insisto, si alguien dice, ay, 1 de Juan 5:7 no sirve, usted dígale, sí, hombre, gracias. Usted créale a Dios que sí, sí es palabra de Dios, pero estudie la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios. Exactamente las mismas características que tiene el Padre y el Hijo, las tiene el Espíritu Santo. ¿Alguien puede decirme algunas características de la divinidad? Levante su mano para que no se amontone. Paul. Gracias. Omnipresente. ¿Qué significa eso? Que está en todo y en todo. Ojo, no hay un lugar ni hay un momento en su vida donde no esté Dios. Cuando usted está haciendo una tranza, ahí están viéndolos. Lori, omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Ojo con esta. Dios todo lo sabe. ¿Qué significará eso? Que no hay un pensamiento en su cabeza, pasado, presente o no hay nada en su vida, en su cabeza, sus palabras, sus decisiones, nada que Dios no conozca o sepa. ¿Sí me explico? Hay cosas de usted que ni usted sabe. Es decir, mañana, ¿qué va a hacer usted mañana? Pues sepa. Y Dios sí lo sabe. Otra característica de la divinidad. ¿Quién dijo? Tú. ¿Qué significa omnipotente? Una idea. Le dice su marido, ella lo dijo, ella que conteste. Muy bien. Lo bueno es que fuiste obediente a tu marido y contestaste. Tiene poder para hacer cualquier cosa. Ojo, tiene poder para hacer cualquier cosa. A veces estas tres declaraciones, omnisciente, omnipotente y omnipresente, terminan confundiéndonos. ¿Sabe por qué? Porque choca con la mente del ser humano y con la razón, con la voluntad del ser humano. Cuando yo digo Dios es soberano, ojo, cuando yo digo Dios es soberano, estoy diciendo Él está en todo lugar, en todo momento, sabe todas las cosas y puede hacer todo. ¿Y tú? Tú no eres ni siquiera un grano de arena comparado con Él. Pero tu razón te hace pensar que tu vida gira alrededor de tu persona, tus decisiones. Y esta va más duro, de tus emociones. Y no. Hay un Dios soberano por encima de todo eso. Ahora, en lugar de enojarte, en lugar de sacarte de onda, digo yo, deberías aceptar la tercera, ¿sí era la tercera frase? Y es galardonador de los que le buscan. ¿Es la tercera o la cuarta? A ver, alguien ayúdeme. Alguien fue más inteligente que yo y dijo aquí, pues es la última. ¿Es la tercera? A ver, díganme el verso para que me acuerde. La última, ¿verdad? Es la tercera, pero de ley es la última. ¿Por qué no le cree eso en lugar de conflictuarse de su voluntad o mi voluntad? Pregunto, ¿me voy explicando? ¿Sí? No me contestaron todos, qué raro. Si me voy explicando, dígame, sí, pastor, ¿se va usted explicando? Ah, bueno, así sí entiendo. Mi entender. Ok, el siguiente. Creemos que toda la gente es pecadora por naturaleza, pero también ¿por qué?
que todos los hombres están bajo condena, que Dios regenera por medio del Espíritu Santo a aquellos que se arrepienten de sus pecados y reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Cuántos dirían amén? ¿Cuántos podrían decir yo estoy ahí? Eso. Pero miren, ahí les va ¿cómo decirlo? Este tejido precioso, divino, de la voluntad de Dios que también toma al hombre ahí dentro. Número 1, anote las dos citas, Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Me dice cuando ya lo anotó, por favor. Romanos 3:23 dice, por cuanto, ¿quiénes pecaron? ¿Quiénes son? Y todos son. En griego todos es todo. En hebreo también todos son todos. Y en español todos son la bola de todos. ¿Quién no pecó? ¿Quién no pecó? Jesús. Ojo. María sí nació con la naturaleza pecaminosa, porque fue hija de un padre y una madre biológicos. Por eso ella sí tiene naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Y lo comento para que vayamos entendiendo la diferencia. ¿Por qué? Porque un católico nos diría, ella también es divina. Eso haría que María fuera la cuarta persona de la divinidad. Y ya no serían trinitarios, ya serían tetranitarios. ¿Sí me explico? Detalles como ese hay que irlos pensando bien. Segundo, ¿quién no pecó? Pues Jesús no pecó. Ojo, si Jesús desde su concepción, nacimiento y vida hubiera pecado, ya no sería el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Ya no sería el Cordero perfecto para el sacrificio en lugar de tuyo o en lugar mío. ¿Sí queda eso claro? Ojo, piensa tus respuestas, porque todo esto va entrelazado. Bien. ¿Quiénes sí pecaron? Voltea al que está a tu lado y dile, ya te cacharon. Y contéstale, tú peor, a ti también. Bien. Ahora, Romanos 6:23, es los más viejos de la iglesia. ¿Qué dice Romanos 6:23? Y ahora sí lo dijo bien. Porque la paga del pecado es, mas el regalo o la dádiva de Dios en Cristo Jesús es la vida. Ojo, todos pecaron y entonces todos están destituidos de la gloria de Dios y todos son dignos de muerte. Ojo. No hay ni una sola persona buena. Esto mete un conflicto después con la mente porque algunos van a decir, pero los bebés recién nacidos son buenos, pastor. Gracias, esa es la respuesta. Pero ojo, se lo decimos a un papá o a una mamá y me van a decir, malvado usted, que le está diciendo a mi criatura pecador, inicuo, cochino, filisteo, incircunciso, ya. Fe en Dios y en lo que Dios diga. Y si Él dice que es así, es así. Y si Él dice no hay ninguno bueno, no hay gente buena. ¿Qué significará eso? Que todos necesitamos a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo un niño, un bebé, puede tener esta bendición? Obviamente, aquí hay dos formas que así se enseñan. Una dice que los padres eduquen a los hijos en la fe que es en Cristo Jesús y llegará un momento en su vida en que ellos hagan una decisión. Amén. La otra forma dice, los padres que están en una relación con el Señor están bajo un nuevo pacto. ¿Un qué?
Y como en el Antiguo Testamento los hijos de los que estaban bajo el pacto, ¿no? El papá está en el pacto de Dios. Los hijos que le nacen están en el pacto de Dios. Y lo único que se hace era en aquel tiempo circuncidar para que quedara la señal externa. No que ahí entraran al pacto, señal externa. Entonces hay iglesias que dicen en el nuevo pacto, el hijo que nace de un matrimonio, unos padres que están en el pacto de Jesús, cuando los bautizamos, les damos la señal externa. Como quiera que sea, ¿no? Yo personalmente, yo sí creo en esta segunda forma. Yo creo que hay un nuevo pacto en Cristo Jesús y un pacto tiene sus cláusulas y un pacto tiene sus señales o señalamientos. Yo así lo he aprendido de Dios. Y creo que los padres educando deben llevar al hijo a un punto de que también haga una declaración personal de su fe en Cristo Jesús. Pero personalmente yo he aprendido que el pacto depende de Dios. Y ojo con esto es bien importante. Si yo enseño que la salvación solo depende de la decisión de una persona, estoy quitando a Dios de la ecuación. Ya no es soberano. Ya es un ser que está condicionado a lo que alguien decida. Y alguien me dirá, ¿pero cómo? Bueno, es bien sencillo, mira. Si todos nacen con naturaleza pecaminosa, todos están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Así es que Dios en su misericordia, voy a repetir algo que ya leímos, el Espíritu Santo dice, convence, y se los leí así para que quedara más claro, convence de pecado, es decir, convence a cada persona, eres pecador, convence de justicia y de juicio. Para que una persona se arrepienta y declare que Jesús es su Señor, tiene que haber una obra del Espíritu Santo en su vida. Así es que sigue dependiendo de Dios esa salvación. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos nacemos con la naturaleza pecaminosa y también todos decidimos por sí pecar. Sin embargo, ojo con esto, en su palabra Dios sí llama a que haya una acción de arrepentimiento y sí llama a que haya frutos de esa acción de arrepentimiento. Y eso no se da por el esfuerzo, eso se da por fe. ¿Por qué? Tú puedes tratar de portarte bien, pero te prometo, de veras te lo prometo, que no va a acabar el día sin que algo haya pasado y te portes mal. Un pensamiento, una palabra, una emoción, ¿no? Y no sé, bueno, a lo mejor usted me diga exagerado, pero yo creo que a veces el estrés es un pecado, porque es una manera de vivir cargando las cosas que deberías dejarle a Dios. Sin embargo, como que nos hemos habituado a andar estresados. Tan es así que nos preguntan, ¿cómo estás? Ay, es que, ¿y dónde nos agarramos primero? Aquí, en este músculo, que es el que se tensa cuando está usted. Pero ¿sabe cuál es la promesa de Dios para esos problemas? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo. Entonces la voluntad de Dios no es el músculo tenso. La voluntad de Dios es la paz. ¿A quién le va a creer? Por eso digo yo, es cuestión de fe. Pero si usted se estresa, es esfuerzo propio. Es que usted le está echando todos los kilos. Es que usted está cargando todo. Y la verdad, usted no es Dios. Déjenme ponerles un buen ejemplo. Una mamá que tiene una hija, un hijo que está en pecado. Un hijo rebelde y contumaz. De esos que el Antiguo Testamento dice apedréenlos, ¿no? Ya no hacemos eso. A ver,
La mamá llora, la mamá ora, la mamá se aflige. Hablo de mamás, ¿no? También los papás, pero creo que somos menos demostrativos. No que no lo sintamos, sino que no lo demostramos tan fácilmente. Llora, ora, se aflige. Si el tipo llega a las 2, 3 de la mañana, ahí está la mamá en la puerta. ¿Cómo está mi niño? ¿Mandé? No duerme, gracias, ¿no? Hasta le tiene su vasito de leche para que no le dé cruda. ¿Sabes? Pero vive así. Y luego viene a la iglesia y canta, gracias, Señor. Miren, es una cuestión de fe. No es esforzarse, es de fe. Yo sé que como papás nos cuesta trabajo. Sí, claro. Digo, no sé cuántos años tienes tú, pero si vas a ver a tu papá, a tu mamá y tienes la bendición de que todavía vivan, probablemente cuando salgas te digan, ponte el suéter. Y tú a tus 50, 60 años, ay mamá. Porque no se deja de ser papá. Pero tú puedes aprender creyéndole a Dios, a ser una mamá y un papá diferente. De eso se trata la confesión, la declaración de fe. No de tener una doctrina aquí, de tener esto aquí. Cada vez que tus hijos salgan a la escuela, cada vez que tu esposa, esposo salga, va, viene, lo que sea, está en las manos de Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios. Y en el propósito de Dios hay un día para nacer, pero también hay un día para partir. Ojo. Además que insisto, aquí choca. Bueno, creemos que todos son pecadores, Romanos 3:23 y 6:23. Vamos a tres más. Creemos que en la Iglesia Universal, el cuerpo espiritual viviente, del cual Cristo es la cabeza y del que todas las personas regeneradas son miembros. No hacemos distinción, No hacemos distinción ni menosprecio por aspectos denominacionales, ni tampoco deseamos imponer nuestra cosmovisión. Reconocemos la unidad en la diversidad del cuerpo de Cristo. Ahí puede usted anotar el capítulo 12 de la primera carta de Pablo a los Corintios, todo el capítulo, o Efesios capítulo 1, versículo 23. Ahí dice que Él es la cabeza, que Dios lo ha puesto por cabeza del cuerpo que es la iglesia. Claro que sí. Primera a los Corintios capítulo 12 y Efesios 1, 23. ¿Ok? Habrá otros, Romanos 12 también, por ejemplo, ¿no? Habla de la iglesia como el cuerpo. ¿Quién es la iglesia? Mírame tantito, no es el local. Pero hemos aprendido de una manera cultural decir, vamos a la iglesia, a veces refiriéndonos, vamos a Ricarte 555. Yo procuro preguntar, ¿dónde está, cuando hablo con otros hermanos, tu local? ¿Dónde está el inmueble, sea federal, privado o en comodato, que utilizan para que se reúna la congregación? Pero bueno, la iglesia somos todos los creyentes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué significa esto? La iglesia por lo menos tiene unos 2000 años de existir, más, ya un poquito más, ¿verdad? Pero todos los que hemos, desde que Jesús murió en la cruz, creído en Él como nuestro Salvador hasta hoy, todos somos parte de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Algunos son del Oriente, otros del Medio Oriente, otros son de África, otros son de Europa, otros somos del América, no, del continente americano. Sí, pero todos somos la iglesia. Pero mañana se van a convertir algunos, también son la iglesia. Pero en 1 año, en 2 años, y luego otro tiempo va a pasar de las dispensaciones, ¿no? De la venida de Jesús. Todos somos la iglesia.
Pero a lo mejor, mírame tantito, hay hermanos, ojo, hay hermanos que en su iglesia les ponen, bueno, les obligan a las mujeres a usar velo. También son la iglesia. Hay iglesias donde, hermano, los hombres acá y las mujeres acá. También son la iglesia. Hay iglesias donde los hermanos, no sé, brincan, se tiran, se arrastran y le hacen como gusanos cuando están en la alabanza. Y es en serio, ¿eh? También son la iglesia. Pero hay hermanos que si no predican de traje, no sube usted a este lugar. Y usted, pagano, no se acerque al altar porque este lugar es santo. Y solo los líderes, ¿cómo se llaman allá? Administradores, ancianos, diáconos, solo ellos pueden subir a este lugar santo. Hay iglesias, y es en serio, por ejemplo, donde el grupo de alabanza no toca aquí arriba, allá abajo. Es más, en un rincón. En un rincón del alma. La chesota. Pero allá en el rincón, ahí trabajan. ¿Sí? Ahora, míreme tantito. Voy más lejos. A lo mejor ya hay algunos que todavía tienen una enseñanza que no va de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero tienen una fe increíble en Jesús. Tal vez están en la iglesia católica. Tal vez están en los testigos. Tal vez están en los mormones. Y usted y yo diríamos, no, párele ahí, pastor. Se está usted volviendo ecumenista. Yo lo único que te digo es que el único que sabe quién es creyente y quién no, yo no juzgo. Pero si quiero conocer si alguien conoce a Jesús como su Señor y Salvador, aunque no esté en una congregación parecido a esto, escucho, veo. Porque de la abundancia del corazón, y el árbol por sus buenos frutos es reconocido. O el árbol bueno da. Y yo no soy Dios ni el Espíritu Santo para andar juzgando. Usted tampoco. Pero si alguien dice que es cristiano y utiliza la Biblia católica, utilice usted la Biblia católica para enseñarle, bendecirle, corregirle, instruirle, animarle. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia somos todos los creyentes. Vistan de traje, predican en short. La primera vez que yo fui a la iglesia Horizon en Estados Unidos, pues yo iba decentemente y en orden, como debe de ser, ¿verdad? Es decir, un buen pantalón y mi camisita. No iba de traje, pero iba yo de camisa. Y empiezo a ver que entran, es una manera chistosa de decirlo, lo digo con mucho respeto, pero entraban señores pelones de aquí, con cola de caballo, todos canosos, en chanclas, lo que para mí serían sandalias. No existían todavía esos. Se oyen como ranas croando. Bueno, no había esos zapatos que hoy se usan. Las de pata de gallo se llama, que se mete el dedo ahí. Y en short, y unas camisas floreadas. Y yo dentro de mí decía, Dios, ¿dónde me has traído, Señor? Pero luego, ojo, se sentaban, para que me entiendas, se sentaban, ahí están en su silla y cruzaban las patas, perdón, la pierna. Se quitaban la sandalia y empezaban a rascárselos. Y yo así de, Dios, pero no voy a juzgar. Y las hermanas en short y blusas enseñando panza, espalda. Dios. Y luego sale el pastor con una playera más, digo, yo las uso para pintar, para que te des un.
Y él sí iba de pantalones, mis respetos, pero también llevaba sandalias. Y se para aquel hombre y empieza la palabra. Y cuando empieza la palabra dije, mis respetos. Es cuates, sí saben, sí conocen. Pero ¿sabes qué hacían después los que se rascaban las patas? Sacaban su Biblia, a ver si lo puedo hacer. Su Biblia aquí, su libreta aquí, su pluma aquí, oyendo y atentos a la predicación. Y la persona que me invitó, bueno, las personas que me invitaban, saliendo de ahí, compraban el CD, bueno, en su momento eran los cassettes, de la predicación de ese día. ¿Y sabes qué iban haciendo en su carro? Volvían a escuchar la predicación. Y yo aprendí, estos son como los de Berea, ¿verdad? Los hermanos de Berea son los que terminaba Pablo de predicar e iban a las escrituras a ver si lo que Pablo había dicho era cierto. Así es que me quedé. Porque yo conozco muchos que aunque les des una hojita no la vuelven a ver en toda la semana, ¿eh? Se los mandamos en imagen, se los mandamos al celular, se los damos impreso, se los dan el martes con Dani, el miércoles con Raúl, el sábado con Paul, se los dan a sus hijos, les decimos usted enséñelo en su casa. Y el próximo domingo o el siguiente domingo les preguntan, ¿qué vivos? De Dios y de esas cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, pastor? ¿Qué razón tiene? Se quedaron en el gloria a Dios. Creemos el siguiente, creemos que cada creyente es templo del Espíritu Santo, que del Espíritu Santo recibe dones y ministerios y el poder para ser testigos. Vamos a estudiar la persona del Espíritu Santo ya después con más calma, pero anota ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Y dice Pablo, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Él mora en vosotros? ¿Ok? Después veremos que ciertamente Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos enseña todas las cosas, nos guía a la verdad, nos hace recordar todas las cosas, nos da dones, bueno, nos bautiza, ¿verdad? Nos bautiza, nos da dones, nos da un ministerio, nos acompaña todo el tiempo, nos consuela, nos anima, etcétera, etcétera. Bien, y por último, creemos en el regreso personal y visible de Cristo a la tierra, y del establecimiento de su reino, en la resurrección del cuerpo, en el juicio final y la bendición de los justos, y en el sufrimiento interminable de los condenados. Ahí póngale entre paréntesis, sí creemos que existe un lago de fuego, también denominado infierno. Claro que creemos que existe, ¿sale? Y la cita para eso es Mateo 24, 29 y 30. Mateo 24, 29 y 30. Ahí dice que Jesús va a regresar, ¿ok? Lo del infierno lo estudiaremos después. Pero lo importante es que sí creemos en la segunda venida de Cristo Jesús por su iglesia. Y ese es el acto, ese es el evento, profético que por fe estamos esperando hasta el día de hoy. Bien. Dije a muy grosso modo, dije que esta enseñanza iba a ser así muy general. Vamos muy bien en tiempo, digo yo. ¿Alguna pregunta entonces hasta aquí, hermanos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Caray, soy buenísimo. Hombre, gracias. Gracias. No sé quién tú lo dijiste, Lupita. Gracias. ¿Sabe usted, un buen maestro, y esto es para usted que enseña en cualquier lado y que va a enseñar en su casa? Ojo,
Un buen maestro es el que hace que el alumno aprenda. Si usted logra que el alumno aprenda, usted es un excelente maestro. Si usted hace una presentación, una disertación casi doctoral, es decir, con toda la información, pero la gente no capta, algo falló. Porque la intención de la educación es que el educando aprenda. Por eso un buen maestro, cuando tienes un auditorio diferente, tiene que hacerlo de tal manera que todos aprendan, ¿no? Ese es el punto. Entonces, ¿por qué se los digo, hermanos? Ojo, míreme tantito. Porque esto usted debe replicarlo en su casa, con las palabras, con su vida. Eso tiene que usted tomarlo como por fe, hacerlo una convicción de su vida. ¿Sí me explico? Y estoy tratando de que usted vea que no son puntos de doctrina. No sé cuántos de aquí hicieron la primera comunión, pero tal vez usted se aprendió los 10 mandamientos. ¿Cuántos se aprendieron los 10 mandamientos? A ver. Y nos los aprendimos y hasta los podíamos recitar, ¿no? Porque si usted hizo la primera comunión, yo sí la hice, se los preguntaban y usted se los tenía que decir al Padre. Y luego los 7 sacramentos también. Bien. Pero no tenía nada que ver con mi vida. En ese momento no fue una cuestión de fe, fue una cuestión de aprender para pasar un examen, para después tomar la comunión, ¿no? Para mí esto no es para pasar un examen. Esto es para que usted viva con fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Usted los conozca. Usted puede ser una mujer y un hombre perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Usted puede ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen ciudadano, etcétera, etcétera. Para mí eso es para convicción. Tal vez no se lo quiere usted aprender así, letra por letra o palabra por palabra, ¿eh? Como está escrito. Pero apréndalo como una convicción. Y la básica, para mí, es que usted y yo conozcamos a Dios. Porque entonces sí se puede vivir quieta y reposadamente. Cuando yo sé que Él es Dios soberano, cuando yo creo que Él tiene propósito para la vida, no para mi vida, ojo, tiene un propósito para la vida que abarca a todas las personas, ahí adentro voy yo también. Eso es más grande que pensar un propósito para mí. Yo soy parte del propósito de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Y rompe un poquito el esquema egoísta de yo, mi propósito, es decir, el propósito de Dios para mi vida, mi ministerio, mis dones. No, yo soy parte del propósito de Dios en Cristo Jesús. Y ahí hay muchas cosas que me incluyen. Pero el centro no soy yo. Yo he aprendido eso. Eso es lo que creo, eso es lo que enseño. Y eso es lo que me gustaría que usted también aprenda. Crea, viva. Que escuche. ¿Ya entendieron para qué sirve entonces? Escuchar, creer. Hay que hacer una de esta también, una imagen de esto, ¿no? Tú que eres buenísima para todo eso. Porque yo por mí les pinto una mano, ¿no? Mano, oreja, mano, corazón, mano, ¿qué? Cerebro y mano. Hola, mano. Bien, amados, ¿qué les parece si oramos? Pero ore usted, escúcheme tantito. Pídale usted a Dios que le dé la sabiduría
que le dé la gracia, que le enseñe el cómo tener una fe centrada en Él. Y entonces ser dirigidos por Dios será algo divinamente natural. Cierren sus ojos. Es cuestión de Dios y usted. Yo ya tengo mi propia convicción de fe en Cristo Jesús. Por eso cuando me subo aquí o cuando me preguntan puedo decir, yo he aprendido de Dios esto, Dios a mí me ha mostrado esto, Dios me ha revelado esto. Pero usted necesita tener esta misma convicción para usted. Voy a guardar silencio unos minutos y lo voy a dejar que usted hable con el Señor. Bendito Dios, yo te ruego que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros. Gracias por llevarnos este año a estudiar de esta manera, a buscarte, conocerte, creerte, seguirte de esta manera. Gracias por los que tú traes cada domingo para estar escuchando y aprendiendo. Y ahora te ruego, Señor, tú llenes del Espíritu Santo a cada uno y cada uno también pueda verse bendecido. Bendecido, Señor, por tener una relación muy personal, muy íntima contigo. Gracias por los maestros, las maestras que hoy compartieron con los diferentes grupos. Y gracias porque también nuestros niños, los jóvenes, escuchan la misma enseñanza que nosotros. Ahora solo espero, Señor, y yo te lo ruego, que toques el corazón, como lo hiciste con tu pueblo, allí en el libro de Ageo. Tocaste el espíritu del pueblo. Así tú que toques el espíritu de nosotros hacia Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Amén. Amén.